en esta computadora. Recording in progress. Ok, cuando quieras. Here we are. Aquí estamos en Feliciamente con Vivi Villa y una servidora, Felicia Perseguer. Y vamos a hablar de... Felicidad en la empresa. Pero vamos a ver, ¿esto es una utopía como nos dicen o no es una utopía? Bueno, yo creo que esto lo tendremos que desvelar al final del podcast, ¿no? Entonces nos estamos haciendo mucho spoiler. Vale, pues vamos a empezar con este programa, el primer programa en compañía de la gran Vivi Villa. ¿Cuántos años llevas ya trabajando en el mundo corporativo, Vivi? 10 años en temas de felicidad, temas de bienestar, del desarrollo, de la grandeza y del talento de las personas. 10 años ya, rodeándome de muy buena gente en empresas. Qué bueno, qué bueno. Pues uniendo tu experiencia y la mía, sumamos 30 años de experiencia. ¿Qué te parece? Que no son pocos y qué gustazo compartir este espacio, Felicia, con alguien como tú, con este rodaje, esta experiencia y a la vez que vamos tan a la par, ¿no? Como son nuestras conversaciones apasionadas cuando hablamos de estos temas. Entonces, que poder compartir este podcast contigo es un enorme placer. Genial, pues vamos a empezar y si te parece con un pequeñito marco teórico que has encontrado tú por ahí y luego vamos a decir lo que nosotros encontramos por donde vamos. Pero, ¿qué nos dice el marco teórico? ¿Tú qué has encontrado por ahí? Y luego yo doy mi marco teórico también, lo que yo he ido encontrando por ahí de qué dicen de qué es la felicidad en la empresa, Vale. la felicidad en el trabajo. Vale, a ver, fíjate que yo lo primero que he hecho ha sido buscar qué me dice la RAE de la felicidad, porque también es un término que a veces confundimos, ¿no? Y más cuando trabajamos en empresas, que yo creo que cuando presento el tema de felicidad en la empresa, está un poco reñido con el jiji jaja o el disfrute y que esto no será productivo, ¿no? Entonces sí, me gusta ponernos en contexto y ver a qué nos referimos cuando decimos felicidad. Felicidad en principio es un estado de grata satisfacción espiritual y física del ser. Sí, yo tengo un par de descripciones que me gustan mucho, una del doctor Seligman, que sería la felicidad tiene que ver con la satisfacción plena de las necesidades, es decir, cuando nos sentimos satisfechos y realizados. Y luego tengo otra descripción que me gusta, que sería esta experiencia de alegría, satisfacción o bienestar positivo combinados con una sensación de que la vida de uno es buena, significativa y que además vale la pena. Esta segunda es de Sonia Lyubomirsky, que nunca me sale este apellido. Ya el pedazo nombre. Me encanta. Fíjate que mi nombre es Felicia y significa felicidad, ¿no? Viene de Felix Felicis del latín. Y efectivamente, fíjate, y creo que es muy importante por dónde has empezado, porque es cómo se define la felicidad, ¿no? Es decir, qué definiciones hay con respecto a la felicidad. Y caso totalmente contigo con las definiciones que has dado. A mí me gustaría agregar qué dice, por ejemplo, las empresas vale. a cómo se interpreta ahí fuera la felicidad. Vale, cuéntanoslo. Y me quiero remitir a un informe que es el informe que hizo Adecco, en donde se dan una serie de premisas, una serie de valores que son los que quieren medir, ¿no? Que sería, ¿qué define de qué manera los trabajadores definen su felicidad dentro del trabajo? Y sería con el factor importantísimo de tener una flexibilidad. ¿Para qué? Para poder conciliar mejor la vida personal con la vida laboral. También que se fomente dentro del trabajo ese espíritu de optimismo, es decir, que se pueda generar un buen clima de trabajo en donde exista una buena comunicación organizacional. Muy importante también que trabajen con jefes y con líderes conscientes, que sepan transmitir los mensajes, sean los que sean, y que sepan transmitir esto desde la motivación de los equipos y que tengan sobre todo una buena escucha. Fíjate qué importante, ¿no? Otro factor importantísimo que ellos definían como los trabajadores para definir factores de la felicidad en la empresa era que cada cual se hiciera también responsable de sí mismo y de sus propias funciones
dentro de sus roles, ¿no? Y que pudieran de esa manera también sentir ese reconocimiento a su propia autonomía. Qué buenísimo. ¿Vale? Y luego otra cosa que decían también que era el poder realizarse personalmente, es decir, el poder realizarse personal pero también profesionalmente, es decir, tener ese espíritu de crecer dentro de la propia empresa. Y me parece importante también, y de la misma manera poder desarrollar competencias profesionales y habilidades personales dentro de la empresa. Es decir, volvemos a lo mismo, que es, seguimos insistiendo en la parte de quiero crecer, quiero desarrollarme, y es importante porque si no, me siento perecer. Claro, y de hecho el aprendizaje y la evolución va muy unido con la felicidad. Pero ahora escuchándote, Felicia, a mí me viene, supongo que es una parte más del eterno debate sobre la felicidad. Es decir, la felicidad está en factores externos y está en lo que me propicie la empresa y en las circunstancias, está bueno, pues esta conciliación, está en que me permita evolucionar, está en que tenga un buen líder y me comunique, como tú decías, desde la esencia y sea auténtico, o la felicidad está en mí y puedo obtenerla independientemente de los factores externos. Fíjate, es que es importante porque ahí sería la felicidad extrínseca y la felicidad intrínseca, ¿no? Es decir, cuán capaz soy yo de encontrar mi propia felicidad y cuán capaz soy yo de transmitir desde mi trabajo de felicidad personal e ir a mi trabajo y poder transmitir esa felicidad en mi trabajo. Ahora, si la voy buscando siempre fuera, pues probablemente encuentre muchas razones para la insatisfacción. Pero también es cierto, que es lo que comentábamos antes, lo que tú decías, ¿no? Qué importante que es, ¿por qué buscar tanto? Y eso lo decías, que quiero que lo vuelvas a decir porque lo has dicho antes muy bien. Es por qué las empresas buscan mucho la conexión con el cliente, pero no buscan tanto la conexión con sus clientes internos, que son sus recursos. ¿Puedes decir eso que me has dicho a mí esta mañana? Bueno, esta mañana cuando estábamos hablando te estaba hablando de quizás un humanismo radical de las empresas, ¿no? Y hablábamos de que las empresas nacen con una razón de ser que siempre es servir a la comunidad, ¿no? Y aportar un valor, aportar servicio a la comunidad. Entonces, hemos tenido siempre, y a día de hoy las empresas ponen mucho el foco en el cliente, es decir, quien paga por nuestros servicios y quien nos permite crecer. Y esta mañana te hacía la propuesta de que este foco en el cliente empezara primero en el cliente interno, es decir, si una empresa nace para servir a la comunidad, la primera comunidad que tiene es la suya, es decir, es el empleado interno, ¿no? Y yo creo que el tratar bien al cliente externo, en detectar sus necesidades, en aportar innovación y creatividad y demás, son las personas, el cliente interno, quien lo debe hacer. Es decir, nosotros como líderes queremos unos resultados y demás que vendrán determinados por el cliente externo, pero mi propuesta es cuidar al cliente interno para que él haga todo lo demás con el cliente externo. Así Totalmente, es. totalmente de acuerdo. Y fíjate, y eso lo extrapolo a si hablamos del sistema, es el sistema que cuide el sistema por dentro, ¿no? Claro. Y luego es a nivel individual, es yo, que soy una persona individual, ¿cómo yo cuido de mi sistema interno? ¿Cómo yo cuido de mí primero para salir ahí fuera y poder cuidar al sistema? Que extrapolable desde el individuo, desde persona a persona, a un sistema más grande que como decíamos antes, si tú hablas de la felicidad ya, pero hablamos de la felicidad del trabajador, hablamos de la felicidad de los directores, hablamos de la felicidad de el consejo de administración, es que claro, todo eso es el componente de una empresa. Está ¿no? claro. Y Claro. hablamos de la felicidad de todos.
pero sí está claro que la dirección, sí, el consejo, el CEO, según quien estemos hablando, tiene que ser un claro ejemplo de todo aquello que queremos ver en la empresa, ¿no? Y me ha gustado mucho este paralelismo que decías tú antes de el estar bien uno, el cuidar la comunicación con uno, el cuidar estar sano, el cuidar la relación que tiene con uno mismo para después desarrollarse en el entorno, pues lo mismo con el trabajador, ¿no? Mirarlo como cuáles son sus necesidades. Tú antes decías una serie de aspectos que valoran, ¿no? Los trabajadores, la conciliación, la comunicación, cómo yo como empresa le puedo ofrecer a mi cliente interno, le puedo satisfacer estas necesidades para que él esté a gusto y desde el estar a gusto mejorar muchas cosas que se pueden mejorar en la organización, que si quieres, yo me he apuntado aquí algunas, te las nombro. Sí, por fin. Venga, venga. Sí. Vamos a seguir un poquito ahí con esos marcos teóricos de lo que se ha estudiado ahí fuera. Mira, hay muchos estudios que nos demuestran que a partir del bienestar, de la satisfacción del empleado, aumenta el rendimiento y la productividad. Y esto lo hemos sentido todos, ¿no? Cuando uno está bien, cuando uno está tranquilo, cuando uno puede crear, es mucho más productivo. Pero hablamos de unas cifras de entre 30 y 40% de mejora de la productividad a partir de la felicidad del empleado. Hablamos de que se mejora la excelencia operacional. Las ventas está estimado que entre un 35% y un 40% somos mejores vendedores cuando estamos bien, ¿no? Creemos en el producto, estamos orgullosos, estamos comprometidos y tenemos más ganas de crecer y de vender. Mejora, claro, la calidad en el servicio. Mejora por 3, Felicia, la creatividad. Y todos lo hemos notado, ¿no? Totalmente, claro. Es que cuando estás feliz, sientes que perteneces, sientes que formas algo, parte de algo mucho más grande, eres mucho más proclive a dar lo mejor de ti. Claro, y estás atento, estás curioso en un nivel de estrés que en otro podcast ya hablaremos de esto, ¿no? Se ha normalizado Ya mucho hablaremos de niveles, las particularidades, sí. sí, se ha normalizado mucho, por ejemplo, el trabajar bajo presión, con mucho estrés, y esto tampoco es favorable. Hay épocas, hay un día puntual que puedes ir con una sobrecarga de trabajo, pero se ha normalizado la sobrecarga del trabajador en detrimento, por ejemplo, a esta creatividad que se ha demostrado que se multiplica por 3. ¿Qué Fíjate. más? Pues cuando somos felices, todos lo sabemos, mejora las relaciones sociales, te llevas mejor con los clientes, los proveedores, los compañeros, el jefe, por lo que mejora el clima laboral, ¿no? ¿Qué más? Mejora la confianza, el orgullo de pertenencia, el estar comprometido con la empresa, el querer este crecimiento. Si yo no soy feliz en el trabajo, puedo asumir o puedo entrar en un estado de indiferencia, de pasotismo, de me da igual, ¿no? Y esto no es compromiso ni es responsabilidad. Y esto es muy peligroso en las organizaciones. Y eso es muy contagioso, porque la indiferencia, Totalmente. la poca implicación, la queja, el victimismo, todo eso va creciendo como si, y se va expandiendo como si fuera una metástasis, porque como somos seres naturalmente tribales, pues en los momentos del café, ¿qué hacemos? Si no estamos bien, comentamos lo mal que estamos. Y entonces Está claro. todos los demás que queremos ser muy empáticos con el compañero, uy, pues ahora yo te cuento, pues yo te... Entonces ahí todo eso empieza Sí. y eso es muy tóxico. Bueno, a mí me han llegado a decir en formaciones, oye Vivi, pero como el lunes vaya y aplique todo esto que me estás diciendo, me van a mirar mal, en plan, mira el motivado que ha venido de un curso y ahora viene motivado y feliz, ¿no? Y es como, sí, sí, porque lo normal puede ser que en una organización ya esté muy extendido este sentimiento, estas emociones negativas, este enfado con la empresa por según qué condiciones o lo que fuera, se tiene que ver cada uno de los casos, ¿no? Y fíjate, también he encontrado yo este dato de que el estrés
produce el 30% del absentismo laboral, de las bajas laborales. Claro, O sea, claro. que no es moco de pavo, es que es algo serio. No, no, Claro, es que ahora, no es sostenible. claro, y ahora estamos hablando de los beneficios de la felicidad, pero fíjate, la cifra que acabas de dar, que es súper interesante, 30%, sí. pasa a ser o me viene a cuestionarme, a reflexionar sobre cuál es el coste de no tener a los empleados felices. Es decir, una cosa es los beneficios que ganaríamos, pero luego está el coste, esta pasividad del trabajador. Cuando hablamos de pasividad del trabajador, estamos perdiendo mucho dinero y talento. ¿Sí? Creando un mal clima laboral, que eso va sumando y lo que va haciendo es creando cada vez más infelicidad en la empresa. Es decir, Claro. que no es, no, es que eso va sumándose y eso tampoco es sostenible, no es sostenible en la empresa, porque no Está hay quien lo claro. aguante, eso va creando un clima de estrés Está claro. contagioso tremendo, de descontento, de desmotivación, como tú decías, totalmente. Sí, sí. Está claro. Luego tenemos, pues esto, bajo los niveles de estrés no somos ni productivos ni eficientes. Luego tenemos una alta rotación. Puede ser que si una empresa no está cuidando de las personas que trabajan en ella, lo que pasa es que entramos en trabajadores quemados que continuamente se van yendo. La fuga del talento cuesta mucho dinero porque hay que volver a formar, hay que volver a dedicar, a invertir tiempo en el nuevo talento que entra, ¿no? Entonces, esto también es un coste. Luego, los niveles de estrés que decías, es decir, no tan solo tenemos que ver lo que podemos ganar, sino lo que estamos perdiendo a niveles de cifras si no invertimos en cuidar, en esta felicidad, en este bienestar del trabajador que tiene unas necesidades y si no se satisfacen estas necesidades, no dará al 100% de él. Fíjate, yo siempre digo, y me viene a la cabeza ahora, que la felicidad es una disciplina que hay que practicar, punto. Es decir, que para la supervivencia estamos muy bien cableados, pero para la felicidad esto es una universidad que nunca acaba, ¿no? Es un aprendizaje constante y continuo y es un músculo que hay que fortalecer como personas, pero también como empresas. Porque Está claro. en mi definición de felicidad, sumada a todo lo que hemos dado, yo creo que también, y eso es extrapolable a las empresas, y más ahora con todo lo que está cayendo, ¿no? Que, Sí, la felicidad para mí tiene un componente muy importante que es aceptar y abrazar lo que está pasando y lo que muchas veces la realidad externa nos impone. Entonces, lógicamente, para mí la felicidad implica también abrazar esas montañas rusas que muchas veces nos propone la vida como un duelo, tanto a nivel empresarial como a nivel individual. Porque creo que la felicidad acoge todo eso cuando soy capaz de aceptarlo, de procesarlo, de saber dónde estoy y de proyectar dónde quiero estar claro. y de crear un plan para, ok, aceptando cuáles son las realidades que la realidad me impone, qué sí está en mi mano o qué sí está en la mano de una empresa para poder solventar aquello que la realidad nos está proponiendo como desafíos. Y yo creo que para mí la felicidad es tan amplia que tiene ese componente de realismo sano y Sí, realismo optimista, porque el foco lo pone en, ok, esto es lo que hay, pero el foco lo voy a poner en, ¿y ahora cómo encuentro las soluciones? Y está las claro. soluciones, lo que me pudo servir ayer, puede que mañana no me sirva. Y entonces es en ese constante alerta sana de cómo Claro, reajustando ese claro. plan de acción. Y ahora que dices esto, me viene, fíjate, el mismo paralelismo, vuelvo a lo que decíamos antes, ¿no? En el mercado, en el mundo empresarial, nos estamos constantemente dirigiendo y mirando al consumidor, porque este tiene unas necesidades diferentes en cada momento. Quizás hace 10 años mi consumidor tenía unas expectativas y ahora tiene otras. Pero fíjate lo interesante que es y cómo tenemos que poner foco porque las necesidades del trabajador interno también cambian. Es decir, hace 30 años queríamos seguridad, valorábamos la antigüedad, valorábamos, bueno, una serie de aspectos que hoy, por ejemplo, con los millennials son otros. Entonces, si yo a día de hoy sigo con políticas de hace 30 años,
porque no he revisado estas políticas y no estoy observando las necesidades, no voy a atraer talento, porque al final el cliente interno no va a valorar lo que yo le doy, pero no porque no sea bueno, no, porque ya no es lo que necesita. Totalmente. Y ahí entra la innovación. O sea, qué Claro, importante el estar abierto y claro, abierta a innovar. claro, Y la innovación se produce cuando uno está atento también al entorno. ¿Qué requiere el entorno? ¿Qué requiere el cliente? Los tiempos cambian, las empresas cambian, las personas cambiamos, todos evolucionamos, ¿no? Y para mí ese componente entra dentro de lo que significa la felicidad. claro, Porque estás, lo que decían los trabajadores en la encuesta es, estamos creciendo, estamos claro, desarrollándonos, estamos yendo hacia adelante, estamos evolucionando y no claro, nos claro. estamos quedando estancados. Y fíjate que la innovación, si cogemos la palabra así en términos empresariales, la innovación es ver qué necesidades tiene el cliente y cubrirlas, quiere decir, no hay más, y evolucionar de la mano con el cliente. Pues hacer lo mismo en la empresa, incluso preguntarles a los trabajadores, pero es que hay que tener esta voluntad de aportar al cliente interno porque tenemos que tomar conciencia que esto nos va a repercutir favorablemente. O sea, una, porque somos personas y merecen que cuidemos de la comunidad de trabajadores. Pero segunda, es porque cuidando a esta comunidad, ellos te van a dar lo mejor de ellos. Entonces es como una doble inversión. Haces el bien a los tuyos, a tu comunidad, y además, claro, como haces el bien, ellos te lo reportan y se nota con los números, el rendimiento, la productividad y demás. Con proveedores, con clientes, todo eso revierte, o sea, cuando se cuida lo de adentro, revierte hacia afuera, en todo Claro. lo que implica los stakeholders de una empresa. En todo el ecosistema y todos los stakeholders, allí se mejora todo, las relaciones, pero lo que decíamos, las relaciones, la creatividad, el ver la oportunidad, por eso, ¿no? También, y ya hablaremos en otros podcasts, la importancia del optimismo, la importancia de gente que crea cosas, que crea y cree en ellas, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimo. Me viene a la cabeza también la importancia, que todo eso lo vamos a hacer luego en temáticas, Sí, en podcast temáticos. La importancia que a mí me parece importantísimo porque el otro día también lo estábamos comentando con una empresa y es que a la propia empresa a veces le da miedo exponer una serie de preguntas para obtener feedbacks de los empleados. Entonces, ya. claro, cuando se quiere exponer, oye, ¿cuál es el clima de felicidad y de bienestar en la empresa? Los propios, los que toman las decisiones, ¿no? Los CEOs, estaban también un poco como, es que no sé, bueno, porque es que, claro, tienen miedo a recibir, a calibrar cuál es esa temperatura, ¿no? Que nos está diciendo ese Claro, termómetro del claro. bienestar y de la felicidad. Pero aquí nos hacen falta dosis de humildad y dosis de empatía, porque fíjate, yo cuando estoy con trabajadores también les pido empatía hacia la dirección, ¿no? Que cada uno aquí tiene sus miedos y cada uno aquí corre sus riesgos y todos Totalmente. estamos poniendo de nuestra parte y no sabemos acerca de ello. Es decir, en las escuelas de negocios muchas veces no nos han enseñado según qué temática o lo que decías antes del liderazgo, del humanismo, de la comunicación y demás. Entonces, cuando ante una encuesta de clima laboral, de ver los resultados, pedir también a todos, ¿no? A los trabajadores, por un lado, que sean sinceros, porque solo así podremos mejorar. Esa es otra historia, porque, es decir, los que tienen que recibir el feedback, los de arriba, están reticentes, pero es que los propios trabajadores también, porque no saben hasta qué punto tienen esa confidencialidad. Claro, no saben si van a tomar represalias. A ver Claro. si ahora me voy a sincerar y me echan del departamento, por ejemplo. Pero eso ya en sí mismo es un gran síntoma. Eso Claro, ya en sí mismo es claro. un síntoma que hay que ver, porque eso es lo que hay que modificar, porque la comunicación, esa comunicación, la honestidad, tiene que estar. Es que si no, no es difícil crecer. Si yo no veo Claro, defectos y yo no abro el espacio para que las personas me den su feedback,
joder, pues me va a resultar bastante difícil crecer Claro. y evolucionar como Bueno, persona. pero no estamos acostumbrados. Mira, yo siempre digo en las empresas que es como los negocios. Es decir, yo me voy a un restaurante y no me gusta el plato que me han servido o creo que no tenía la calidad que debía tener lo que fuere. Cuando viene el camarero y me pregunta, Vivi, ¿qué tal ese plato? Si lo hago desde el corazón y como una oportunidad de mejora, cuando le digo, pues mira, estaba un poco congelado, le estoy haciendo un favor, porque para el siguiente cliente, él sabe que lo ha servido algo congelado y lo puede mejorar. Claro, lo tengo que hacer desde el corazón y con esta voluntad de mejora. Pero muchas veces tú vas a un restaurante, vas con alguien y dice, ay, no me gusta nada. Pero viene el camarero y le dice, no, muy bueno, muy bueno. Sí. Mira, es muy Claro, interesante lo que dices porque yo creo, fíjate, yo lo que siento es una cosa. eh, Eso tiene mucho que ver con también el espacio para el reconocimiento. Es decir, que cuando nos tomamos el espacio para reconocer cuando las cosas están muy bien hechas y decirle, me pongo en un restaurante, ¿no? Que esto es extrapolable al trabajo. Ostras, me ha encantado el plato, por favor, felicita al cocinero que está ahí en la cocina. Bueno, me ha fascinado. Cuando una persona alimenta ese tipo de feedback también, cuando realmente lo piensa, no se lo queda para sí misma, para sí mismo, sino que lo expresa. A mí eso me da mucha licencia para luego, como tú dices, claro, expresar desde el corazón, porque cuando yo sé para qué lo hago, y es, joder, claro. para que mejoréis, para que, pues que esto es una tontería, esto es fácil de solucionar, o sea, ¿sabes? Pero esta es mi percepción, que oye, a lo mejor es que hoy habéis tenido un mal día o vete tú a saber, porque todos podemos Claro, tener un mal día. claro. Pero que lo sepan, porque creo que cuando se hace desde un para qué nutritivo y constructivo, yo creo que también se recibe desde otro lugar. Está claro, mira, y de aquí quiero hacer dos puntualizaciones y luego igual ya vamos concluyendo este Vamos, vamos episodio a porque sí. tenemos muchos para hacer y muchos que hablar, Muchas ¿no? temáticas, sí, sí, sí. Por un lado, quería este reconocimiento cuando estamos en las organizaciones, si se practica, yo siempre lo veo como una báscula emocional, ¿no? Si tú vas alimentando la positiva y vas dando reconocimiento y demás, el día que das una negativa, tienes la licencia que decías tú, ¿no? Tienes el crédito. Y por Porque, el... perdona, porque justamente lo que tú dices, cuando tú tienes lleno el punto positivo, cuando tú tienes lleno porque sabes que vales, porque además te lo Claro, dicen, porque además ves los resultados, porque además crean es que es muy importante lo que has dicho, porque en el momento que a mí me den un feedback en donde son áreas de mejora, yo estoy tan llena aquí claro, que no me pesa tanto esa parte negativa, porque claro, está muy bien compensada. Entonces, claro. claro. Esto por un lado. Y por el otro lado, una apreciación que quiero hacer que me parece súper importante, porque yo lo veo con mis clientes. Yo tengo gente en las empresas, en los cursos, que son gente comprometida, motivada, lo dan todo. Y no son gente que igual puedan tener un carácter más afable o no. Son gente que lo dan todo por la empresa. Esta gente, cuando dice las verdades, se las toma bien la dirección. Fíjate, ¿por qué? Porque saben que es por el bien de la empresa, saben que no es por un formato queja, saben que no hay un pasotismo detrás. La gente que está implicada, comprometida y que con sus acciones cada día aporta a la empresa, esta gente, te digo yo, que tiene licencia para decir lo que... ¿Por qué? Porque Lo que es que saben mejora. que es para el bien, que es para mejorar, que no es para joder, y perdón la expresión. No, no, pero totalmente de acuerdo, es cierto, es que además yo creo que es extrapolable a cualquier contexto, Está claro, totalmente. sí. Y también pasa lo contrario, es decir, que nos hemos encontrado con o sea, climas muy malos dentro de las empresas en donde eso ya se ha enquistado, se ha cronificado y Sí, cambiar eso, o sea, hay tantas heridas ya, hay tanto enfado crónico, hay tanto malestar crónico que ahí hay que hacer una gran transformación. Pero vamos, es que si no se hace esa inversión en transformar ese clima, con todas las pautas que eso implica, y todas las secuencias, es que no veo la continuidad, no creo que una no, empresa sea sostenible desde ahí. no porque después las personas no te van a responder.
sea, llega un momento que no te responden, entonces, y la autoridad hace que hagan lo mínimo, pero lo mínimo no es que gane la empresa ni mejore los resultados, es lo mínimo. Entonces, como tú bien dices, y pienso que es una realidad, no van a ser sostenibles las empresas que no pongan el foco en la persona. Totalmente. Bueno, pues entonces vamos a hacer como un pequeño wrap-up. Perfecto. ¿Qué te parece? Y entonces, bueno, vamos a ver con qué nos vamos. De todo lo que hemos hablado, así a grosso modo, de lo que es la felicidad en la empresa, no es una utopía. No es una utopía. Puede ser una realidad. Puede ser una realidad. Hoy vamos ya un paso más, Felicia. Debe ser una realidad. Hay que trabajarla si queremos. Sí, sí, sí. Ya no es que sea una utopía o no, es que tiene que estar porque solo así el trabajador nos dará lo mejor de él, que es lo que queremos, ¿no? Entonces, la felicidad como disciplina, perdona, es que a mí me encanta este tema. O sea, hay que practicar y ser discípulo de la felicidad, bien sea empresa, bien sea persona, bien sea donde sea. Ojo, que antes lo has dicho muy bien, Felicia, cuando decías que no estamos preparados, es decir, nuestra mente no está programada para la felicidad, está programada para la supervivencia. Totalmente. Entonces, si queremos la felicidad, sí, nos tendremos que mojar y sí, tendremos que hacer esfuerzos y sí, tenemos que hacer cambios, que esto a la mente no le gusta y por eso hay que entrenarla, porque no nos sale de natural, hay que entrenar esta felicidad. Bueno, pues vamos aquí a cerrar. Venga. Yo voy a cerrar con este tip, que a mí me parece muy interesante. Yo creo que las empresas deben de invertir, como las personas, deben de invertir en esta gran disciplina que hay que practicarla, que es la felicidad. Creo que para eso, evidentemente, hay que medir cómo está la empresa en esos momentos, hacer como una fotografía del bienestar y del clima de la empresa, crear espacios anónimos totalmente confidenciales para que, bueno, en base a unas premisas como las que hemos creado antes, que los empleados digan cómo se encuentran dentro de la flexibilidad de la conciliación, dentro de la comunicación, dentro de la tolerancia a los errores, todo ese tipo de premisas que sean evaluadas por los propios empleados, que la empresa tenga esa fotografía y que en base a eso se empiecen a crear estrategias para poder practicar la felicidad tridimensional, es decir, hacer un plan de acción para que la felicidad se instaure, sea parte de la cultura empresarial. Exacto, porque tenga que existir un departamento de la felicidad. O sea, sí, que parece sí, una tontería. sí. En Silicon Valley ya lo tienen. Y tienen su director de la felicidad, que constantemente está creando esas estrategias para crear ese bienestar. Exacto. Exacto, pues yo me quedo con esta conclusión también que comparto contigo y aparte le añadiría otra de, bueno, con el debate este que hemos visto al principio, ¿no? Vale, está muy bien que la empresa apueste por esta felicidad, pero si no se dan las condiciones óptimas para mi desarrollo, bueno, yo por un lado tengo claro que se puede... puedes provocar un cambio, ¿no? Puedes buscar otra empresa, pero en el caso de decidir quedarte en la empresa donde estás, también hablaremos y daremos recursos para, independientemente de las condiciones, porque no siempre se darán, cómo puedo mejorar este bienestar en el trabajo, que esto ya lo hemos dicho esta mañana, da para otro episodio enterito. Bueno, pues ya tenemos que terminar, que hemos cumplido esos 33 minutos de programa, que perfecto, y hemos marcado los 33. Así que muchísimas gracias, Vivi, y nos vemos en el siguiente podcast. Genial, un lujazo compartir este espacio. La verdad que yo empiezo a hablar contigo de estas cosas y es que no pararía, así que me voy a guardar estas ganas para el siguiente episodio. Será un placer, Felicia. Gracias. Chao.